Bienvenidos de nuevo a este podcast de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Estamos con Ariel Katz. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a seguir hablando un poco sobre marketing de servicios, Ariel. Ariel, contanos cómo se pueden clasificar los servicios. Bueno, los servicios pueden ser clasificados según el tipo de procesos que envuelven. Por un lado, podríamos hablar de procesos que son prestados hacia las personas, en los cuales estas personas pueden ser, por ejemplo, alimentadas, trasladadas, curadas, embellecidas inclusive. Y para ese caso, los procesos hacia las personas requieren que las personas se trasladen hacia la fábrica, entre comillas, donde se realizan esos servicios. Por ejemplo, esa fábrica podría ser un restaurante, podría ser un hospital, podría ser una peluquería. Y adicionalmente se requiere que cuando los clientes van a esa fábrica de servicios puedan prestar colaboración. Estos son los servicios en donde las personas deben estar presentes. Por supuesto, no solamente tienen que estar presentes, sino que también tienen que prestar colaboración. No podríamos atender a un enfermo en un hospital si no presta colaboración para ser atendido. Bueno, luego tenemos procesos que son hacia las posesiones, o sea, hacia las cosas. Ese tipo de procesos, por ejemplo, son procesos que requieren menos intervención del cliente, con lo cual el cliente va a colaborar solamente en pequeñas partes de ese proceso. Entonces, nos podemos imaginar, por ejemplo, el arreglo de determinado bien. Una persona lleva determinado bien para que sea reparado, o por ejemplo, ese cliente puede llevar un paquete, una encomienda para ser mandada por correo. Simplemente va a estar participando en entregar ese paquete, sin embargo no va a ser parte ni va a ver cómo ese paquete llega hacia su destinatario final. Es llevar un celular a reparar, un auto Por al ejemplo, mecánico. exactamente, sería un proceso hacia las posesiones, hacia un bien que tiene ese consumidor. Está perfecto el ejemplo que me decís. Vale. Luego tenemos otro tipo de procesos que se llaman procesos de estímulo mental. Son procesos que, como dice el nombre, van a tener un estímulo sobre lo que piensan las personas. En ese caso, por ejemplo, podemos hablar de la educación, podemos hablar del consejo que nos podemos recibir de profesionales, del entretenimiento, de las noticias. Y en ese caso, el cliente no tiene que necesariamente estar presente en el lugar, no tiene que estar presente físicamente en el lugar en el cual se presta ese servicio, puede estarlo o no. Pero sí el cliente tiene que invertir esfuerzo para poder entender de lo que se está hablando y también tiene que invertir su tiempo en estar escuchando, en estar participando en ese proceso de estímulo mental. En este podemos hablar de ir al psicólogo, por ejemplo. Totalmente. Ir al psicólogo sería un tipo de proceso de estímulo mental que relacionado con los servicios profesionales. Genial. Bien, finalmente tenemos los procesos de información. Estos procesos de información tampoco requieren que el cliente necesariamente tenga que estar en el lugar de la prestación y tienen que ver, por ejemplo, con servicios que se prestan a distancia, como el servicio de comunicaciones, el servicio de internet, la utilización de software o inclusive el hecho de disponer del conocimiento que adquirimos a través de los libros. Son procesos de información. Los procesos de información pueden ser también todos los servicios que son prestados a través de aplicaciones, que ahora Totalmente. está muy de boca, muy de moda. Totalmente. Las aplicaciones están incluidas en estos procesos de información que son un tipo de servicios. Y servicios que normalmente antes eran presenciales, como en estos días vi una compañía de seguros de auto que es netamente digital y es por medio de una aplicación. ¿Eso en cuál de las dos podría encajar? Bueno, en ese caso sería en parte un proceso de información, porque la relación al cliente está manejada de manera virtual. Sin embargo, el servicio de seguros va a seguir siendo un servicio tradicional y va a seguir siendo un proceso hacia las posesiones. En el caso que sea, por ejemplo, un seguro para un auto, o puede ser también un proceso hacia las personas, en el caso que ese seguro sea, por ejemplo, un seguro médico, un seguro de desempleo o un seguro de vida. Perfecto, o sea, estas categorizaciones también, a medida que avanzan y se desarrollan los servicios, se pueden ir mezclando. Totalmente, se pueden ir mezclando y además es una tendencia a que
ya sea la venta de bienes o los servicios en sí, vayan agregando procesos de información porque el cliente lo requiere y el cliente está más contento y se siente mucho mejor contando con la información que apoya a un proceso de servicios o a la compra de determinado bien. Bueno, hablando un poco de esto, entonces podríamos hablar de un nuevo escenario para los servicios. Sí, tenemos un nuevo escenario para los servicios. Este escenario está determinado principalmente por el consumidor y se habla mucho del nuevo consumidor. Este nuevo consumidor, como decías antes, como hablamos antes, que por ejemplo es muy afecto a la tecnología, utiliza las aplicaciones, se volvió un consumidor mucho más exigente. ¿Por qué es más exigente? Porque hoy en día el aumento de la competencia, la globalización, son fenómenos que hacen que este consumidor pueda tener acceso a un montón de bienes o servicios que antes no podía. Antes las compras eran mayormente de tipo local. Hoy en día el consumidor puede consumir servicios o bienes, comprar bienes en lugares que probablemente no conozca o nunca visite en su vida. Bueno, entonces podemos decir que este nuevo escenario está abriendo el mercado, abre el mercado de los servicios. Sí, el mercado de los servicios está abierto naturalmente primero por la tecnología. La tecnología hizo de que podamos contar con servicios que se prestan en otro lugar del mundo. Por ejemplo, podemos tomar servicios de consultoría o servicios de diseño prestados por profesionales que están en otro continente, que tienen otro uso horario, con lo cual tiene un poco que ver con las demandas del consumidor, que a su vez se complementa con este proceso de globalización y de expansión de las opciones de tecnología y comunicación. Ok, perfecto. Este nuevo consumidor, habíamos dicho de que buscan la inmediatez, está fuertemente condicionado con que los servicios sean prestados de manera rápida y eficiente y adicionalmente demanda recibir información de qué está pasando durante ese tiempo de que, por ejemplo, está esperando. Eso se llama normalmente la gestión de la espera. Las empresas de servicio descubrieron de que mientras el cliente espera, si no le brindamos ningún tipo de información, tiende a ponerse mucho más ansioso y a hacer mucho más difícil el proceso. Es la famosa información en tiempo real. La información en tiempo real, por supuesto. Imagínate que vos vas a mandar una encomienda que hablábamos antes, a alguna persona en otro país. Entonces a vos te dicen que la encomienda va a demorar determinada cantidad de días en llegar y nadie te dice nada. Ese tiempo de espera va a generar naturalmente en vos como consumidor, en cualquier consumidor, un proceso de ansiedad. Entonces, hoy en día las empresas, por ejemplo las empresas de correo, utilizando información que ya tienen, porque es información de gestión para ellos, pueden ofrecer un servicio, por ejemplo, de tracking. Entonces vos podés entrar a una página de un correo privado, un correo público, y ver por dónde está ese paquete, esa encomienda que mandaste. Entonces, la posibilidad de que vos puedas contar con esa información, naturalmente lo que va a hacer es bajar tu nivel de ansiedad y saber qué está pasando con esa encomienda que mandaste. Eso tiene un efecto muy interesante en el comportamiento del cliente, en el caso muy específico de los servicios, ¿no? Bueno, y hablando de este nuevo consumidor, podemos decir que este consumidor está fuertemente condicionado por un ambiente competitivo más grande, derivado de la globalización que hablábamos antes, y obviamente va a existir una creciente competencia. Esa creciente competencia va a generar la necesidad para las empresas de generar algún tipo de diferenciación. Si las empresas se diferencian, podrán seguramente obtener ventajas competitivas que les permitan estar mejor posicionadas ante sus clientes y obtener mayor cantidad de ventas, obviamente, en pos de la rentabilidad de las operaciones. Ok, perfecto. Háblame ahora un poco sobre cómo las empresas de servicio obtienen o pueden obtener esa ventaja competitiva diferenciándose de sus competidores. Perfecto. En este proceso que tiene que ver con la diferenciación, podemos hablar de 3 pasos principales. El primero, y creo yo el más importante, tiene que ver con crear valor para el cliente. Vamos a preguntar primero qué es el valor. El valor es de alguna manera una comparativa, es un trade-off entre dos cosas. Valor es igual a beneficios versus sacrificios. Beneficios versus sacrificios. Fíjense ¿qué son los beneficios? Los beneficios son
las cosas que obtiene el cliente a través, por ejemplo, de la prestación del servicio. Y además estos beneficios pueden obtener o pueden brindar al cliente ciertas cosas, por ejemplo, emociones. En el caso, por ejemplo, del estatus, una emoción relacionada con la alegría. Estos beneficios son además el servicio mismo. Si pensamos en un servicio de traslado, por ejemplo, trasladarse, viajar a algún lugar en tren o en avión, el beneficio principal es que esa empresa de servicios te lleva de un lugar a otro. Bien, habíamos dicho beneficios versus sacrificios. Hablemos de los sacrificios entonces. El principal sacrificio para el consumidor es el precio, es un sacrificio económico. El consumidor va a tener que destinar recursos económicos para poder obtener ese beneficio. El segundo tipo de sacrificios tiene que ver con las incomodidades. ¿Qué son las incomodidades? Son las cosas que el consumidor, que el cliente tiene que hacer para poder disfrutar de ese servicio. Habíamos hablado del caso de viajar, por ejemplo, en tren o en avión, de una ciudad a otra. Las incomodidades que genera, por ejemplo, el avión van a ser diferentes a las incomodidades que genera el tren. En el caso del avión, una incomodidad va a ser, por ejemplo, tener que ir a hacer un check-in, tener que pagar probablemente por el equipaje en muchas aerolíneas, ir a un aeropuerto que generalmente está ubicado en un lugar lejano de la ciudad. Otra incomodidad puede tener que ver con que los aviones tienen asientos cada vez más chicos, cosa que por ahí no pasa tanto con los trenes. Y luego, además de estas incomodidades, los sacrificios incluyen los que se llaman inseguridades. Las inseguridades son esas cosas que pueden hacer de que el servicio no se preste. Supongamos, por ejemplo, de que vamos a viajar de una ciudad a otra, elegimos viajar en avión, entonces nos levantamos temprano o tomamos el tiempo para ir a un aeropuerto que está lejano, está todo bien, hicimos el check-in, sin embargo ese día justamente hubo mal tiempo y el servicio no se pudo prestar, el avión no pudo salir y el cliente está fuera de control del ámbito de las cosas que puede hacer el cliente. Entonces el avión tiene ese tipo de inseguridad que es fuera de control del cliente. No pasaría lo mismo con las inseguridades del tren. Ese tren probablemente puede haber salido a pesar del mal tiempo. Entonces, una empresa que pueda adelantarse a estas inseguridades y dentro de su paquete de servicio ofrecer alguna respuesta está generando mayor valor en la prestación de sus servicios. Sí, claro. A ver, estas inseguridades, si volvemos al caso del avión, podrían ser manejadas de cierta manera. Por ejemplo, si existe una alta probabilidad de que el vuelo se cancele o directamente se canceló, las aerolíneas podrían trabajar más proactivamente en avisar a sus clientes de que ese vuelo se suspendió. Algunas las hacen, otras no se preocupan mucho, pero podrían hacer muchas cosas en el sentido de avisar a esos clientes y que no tengan que ir al aeropuerto y perder su tiempo y tener que volverse a sus casas sin haber podido viajar. Se pueden manejar esas inseguridades o se puede manejar en todo caso la ansiedad relacionada a esas inseguridades. Sin embargo, no porque la empresa de aviación lo llame al cliente para decirle que hay mal tiempo, el vuelo no, probablemente si no tiene que salir, no va a salir, digamos. O sea, se puede manejar la expectativa relativa a esa inseguridad, sin embargo, el motivo de la inseguridad muchas veces no se puede manejar. Perfecto. Bueno, entonces, recapitulando un poco, habíamos dicho que valor es una comparativa entre beneficios y sacrificios. Lo interesante del caso es que esta definición de valor es una definición propia del cliente, o sea que es subjetiva. El valor de determinado servicio, al igual que de los bienes, ese valor va a variar entre persona y persona, con lo cual esto es algo muy importante. Las empresas podrán saber cuál es el valor percibido por sus servicios y probablemente sea una tarea un poco difícil. Sin embargo, se puede trabajar muchísimo en saber cuál es el valor percibido por los clientes de los servicios que prestan. Se puede investigar de muchas maneras, por supuesto, existen muchas técnicas. Sin embargo, lo interesante y lo importante para las empresas es tener una percepción general de cuál es el valor en términos generales para su grupo o para su segmento de consumidores al cual está atendiendo. Bien, siguiendo entonces en este tema que tiene que ver con la diferenciación o lograr ventajas competitivas a través de la diferenciación, habíamos dicho que el primer paso era crear valor para el cliente. Vamos a decir que el segundo paso tiene que ver con crear vínculos de largo plazo con nuestros clientes. ¿De qué se trata esto? Se trata de que
Para las empresas es muy importante y muy relevante poder tener vinculaciones con sus clientes durante una cantidad de tiempo bastante larga. ¿Por qué? Porque por lo general mantener un cliente termina siendo siempre mucho más barato que adquirir un nuevo cliente. Esta es una pregunta bastante frecuente en el aula. Adquirir un nuevo cliente le requiere a una empresa una buena cantidad de gastos en promoción, en publicidad, en descuentos para poder atraer ese cliente. Sin embargo, mantener un cliente que ya tenemos probablemente nos implique simplemente prestar el servicio de manera correcta y no tener que hacer un montón de concesiones, con lo cual son ambos objetivos importantes. Buscar nuevos clientes, sin embargo, suele ser más barato retener los clientes que tenemos actualmente en la empresa. Estos vínculos de largo plazo entonces tienen que ver con alargar ese periodo de relación. Si alargamos ese periodo de relación, vamos a ver de que van a existir ventas repetitivas, o sea, una repetición de ventas. Eso va a aumentar la confianza del cliente y consecuentemente los ingresos que obtiene la empresa. Adicionalmente, este vínculo con el cliente a través del tiempo puede hacer de que este cliente genere referencias positivas para la empresa. ¿Qué significa esto? Significa que el cliente, si recomienda a la empresa, puede ayudar a obtener otros clientes nuevos y, por supuesto, aumentar la cantidad de ventas que la empresa tiene. Podemos decir además que un cliente que está fidelizado es un cliente que es menos sensible a las variaciones de precio. Bien, eso es muy importante porque cuando tenemos esa cartera de clientes y tiene que haber una modificación en el nivel de precios, va a ser mucho más fácil cuando estos clientes están fidelizados. Van a tender a tolerar mucho más estas variaciones en los precios. Bueno, y por último, el tercer paso en este proceso de lograr ventajas competitivas a través de la diferenciación tiene que ver con mantener la satisfacción de los clientes. En un escenario en el cual vamos a buscar vínculos de largo plazo, que habíamos visto antes, este tercer paso tiene que ver con mantener la satisfacción. ¿Cómo mantenemos la satisfacción? La mantenemos principalmente a través de lograr una experiencia de servicio que sea constante y una experiencia de servicio que sea positiva. ¿Cómo podemos valorar la experiencia de servicio? Tiene que ver con dos cosas, con algo que se llama expectativa y otra cosa que se llama percepción. El consumidor naturalmente va a estar comparando en todo momento una expectativa que tenía respecto al servicio y la percepción que tuvo respecto a la prestación de servicio real. Entonces, para mantener la satisfacción del consumidor podemos trabajar sobre dos frentes: controlar las expectativas o bien trabajar sobre la percepción. Las expectativas tienen que ver con lo que le prometemos al cliente. Si prometemos demasiado, probablemente seamos una fábrica de clientes insatisfechos. Ahora, si prometemos algo que podemos cumplir y en la práctica cumplimos, esa percepción va a estar a la altura de las expectativas. Esos son los tres pasos principales para lograr ventajas competitivas a través de la diferenciación de los servicios. Ok, ahora que estamos hablando de la diferenciación, de generar valor como ventaja competitiva, ¿qué papel juega el posicionamiento? Bueno, el posicionamiento de una marca tiene un papel bastante importante en el marketing de servicios. Porque cuando hablamos de servicios, lo que nos va a pasar es que es muy difícil percibir la calidad de un servicio sin haberlo tomado. Entonces, ese posicionamiento de marca y ese valor de marca reúne un montón de conceptos y de promesas relativas a la prestación del servicio. Entonces, si vamos a tomar el servicio de determinada marca y esa marca está posicionada de una manera, por ejemplo, positiva, tenderemos a pensar de que la prestación de ese servicio va a ser satisfactoria. ¿Eso va a ser previo a tomar el servicio? Probablemente lo sea. Sin embargo, esa valoración la va a tener el cliente después de haber tomado ese servicio. Entonces vamos a tener lo que decíamos anteriormente: expectativa versus percepción. Entonces, este posicionamiento de la marca va a trabajar sobre todo en la expectativa. Entonces podríamos afirmar que crear una marca y fortalecerla y posicionarla de una forma u otra va a trabajar como un atajo para el cliente al relacionar ya la marca con determinado
eh, valor percibido y con determinada promesa a cumplir o cumplida. Se Por piensan supuesto. en marcas y se piensan en atajos. Por supuesto, las marcas son atajos. O sea, las marcas, está muy bien la palabra que utilizaste, las marcas son atajos, las marcas son facilitadores. Vos imaginate consumir bienes o servicios que no tengan marca. ¿Qué pasaría si alguien va a un supermercado y le saca las marcas a todos los productos que están ahí y te deja los envases en blanco? Sería mucho más difícil, el proceso de compra demoraría mucho tiempo. Lo mismo pasa con los servicios. Entonces, la marca, lo que concentra una marca es un conjunto de promesas. Un conjunto de promesas respecto a la calidad del servicio, respecto a la puntualidad, respecto al trato al cliente. Son promesas, trabajan sobre la expectativa. Obviamente habrá que ver después cómo es la percepción del desempeño en esos servicios. Bueno, muchas gracias Ariel. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vos.